Bienvenidos, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Evangelio que escribe el apóstol San Juan. Y nos vamos a ubicar en el capítulo número 6, en los versículos 60 al 71. San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Y cuando lo encuentre, en reverencia a la santa bendita palabra de Dios, le invito para que se ponga de pie. Muy bien, si yo les menciono a ustedes el nombre de Charles Templeton, o Templeton, para los que hablamos español, para muchos, sobre todo para los más jóvenes, este nombre tal vez no signifique nada, ¿verdad que no? Charles Templeton, no signifique nada. Si les menciono el nombre de Billy Graham, o Billy Graham, ahí ya sí va a sonar muy conocido para algunos, ¿verdad que sí? Billy Graham, han escuchado ese nombre, porque Billy Graham es conocido o es reconocido como uno de los más grandes evangelistas de los últimos tiempos. Y Charles Templeton tuvo mucho que ver con Billy Graham en el desarrollo de este ministerio que se llama evangelismo. En 1936, este muchacho, Charles Templeton, se convirtió al cristianismo y para 1941 él ya estaba sirviendo como un evangelista. En 1945, Templeton y otro muchacho, otro jovencito de apellido Torrey, de la ciudad de Chicago, por cierto, se reunieron en una ciudad allá en Wisconsin, en Indiana, con un grupo de jóvenes, un montón de grupos de jóvenes de Estados Unidos, de líderes de jóvenes de Estados Unidos, para formar un grupo que después se conocería como Jóvenes para Cristo o Juventud para Cristo. En ese grupo, entonces este muchacho Torrey de la ciudad de Chicago fue el primer presidente a nivel nacional de este grupo y Billy Graham fue contratado como el primer evangelista de tiempo completo. Cuando Billy Graham empezó a desarrollar su ministerio de evangelismo, realizó unas campañas o unas cruzadas por Europa y se unió a él este muchacho que se llama Charles Templeton. De Charles Templeton empezaron a visitar todos los países, junto con Charles Templeton empezaron a visitar estos países en Europa occidental, estamos hablando de Inglaterra, Suecia, y empezaban a venir mucha gente a los pies del Señor Jesucristo. Eran alcanzados miles a través del ministerio de estos dos jóvenes. Y aunque Billy Graham es reconocido como uno de los más grandes evangelistas de los últimos tiempos, hubo un tiempo en que Charles Templeton opacaba a Billy Graham. ¿Por qué? Bueno, porque Charles Templeton era un muchacho muy atractivo, muy guapo, era un hombre muy inteligente, muy elocuente para hablar, tenía todo, era inteligente, tenía todo. Entonces él opacaba de alguna manera la personalidad de Billy Graham. Se decía que era el hombre más usado por Dios. Eso es lo que se decía de él. Brillante, persuasivo, excelente orador, entre otros adjetivos, era lo que la gente decía de este joven siervo de Dios. Y entre los dos, como dije, alcanzaron a miles allá en Europa para venir a los pies de Cristo. Sin embargo, de repente, Charles Templeton entró en una crisis de fe. Y él se hacía preguntas con respecto al cristianismo, con respecto a la fe, con respecto a la iglesia, preguntas que no podía responder, y sus dudas fueron creciendo cada vez más y más, hasta que en 1957 el hombre se declara agnóstico. Y por si usted no sabe qué es un agnóstico es una persona que ni duda,
pero tampoco afirma la existencia de Dios. Entonces él se convierte en agnóstico. Pero tiempo después, como él mantiene su agnosticismo, poco tiempo después se declara abiertamente ateo. Y el ateo sí niega rotundamente la existencia de Dios. ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó con este joven usado por Dios que alcanzaba miles de almas para el Señor Jesucristo? Tanto fue el alejamiento de este hombre que él se convirtió en un escritor, escribió un montón de libros y su último libro se tituló Despedida a Dios. Él murió como un apóstata, un hombre tan usado por el Señor. ¿Qué pasó con él? Y como él no es el único, ha habido muchísimos casos en la historia de la iglesia. Recientemente, hace apenas unas semanas, un joven llamado Marty Sampson, que también seguramente para muchos no signifique nada ese nombre, pero Marty Sampson fue el director del grupo de alabanza y el escritor de la mayoría de las canciones de un grupo muy famoso a nivel mundial que se llama Hillsong United. Nuestro grupo de alabanza, la mayoría de las canciones que cantamos aquí en la iglesia son de Hillsong. Hoy mismo cantamos yo creo que 3 de Hillsong, por lo menos 2. Bueno, Marty Sampson es el escritor de la mayoría de las canciones de Hillsong y recientemente anunció su renuncia al cristianismo. Realmente los cantos de Marty Sampson son cantos que alaban el santo nombre de Dios y realmente ministran nuestros corazones para estar preparados para este tiempo. El tiempo cuando nosotros estamos recibiendo la exposición de la santa y bendita palabra de Dios. Hay que estar orando por Marty, porque si él no regresa a la fe, entonces él terminará igual que Charles Templeton como un apóstata. ¿Qué pasó con este joven que tenía un futuro tan prometedor en un ministerio tan hermoso como es el ministerio de la alabanza? Bueno, las razones, entre comillas, que tuvieron Marty Sampson y Charles Templeton son muy similares. Las razones que ellos tuvieron para dejar el cristianismo. Constantemente se hacían preguntas acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de las cosas que ocurrían alrededor. Por ejemplo, Marty Sampson y Charles Templeton se cuestionaban, por ejemplo, y usted yo creo que lo ha escuchado infinidad de veces, ellos decían, ¿cómo es posible que un Dios que es un Dios de amor pueda mandar a la gente al infierno? ¿Cómo es posible? Y se encerraban en esas preguntas, y esas preguntas les generaban una serie de confusiones y no encontraban respuesta. Aparentemente tampoco pedían ayuda. Charles Templeton decía, por ejemplo, ¿por qué se van a ir al infierno los musulmanes que no creen en Dios? Si en donde ellos crecieron se alaba el nombre de Alá y crecieron creyendo eso. ¿Por qué los hinduistas se van a ir al infierno si ellos creen en el nirvana? Si nacieron en Calcuta y ahí se les enseñó eso. Eso es lo más normal. ¿Por qué los judíos que no creen en Jesucristo se van a ir al infierno si en donde ellos nacieron es el nombre de Jehová el que manda, no el nombre de Jesús? Porque los budistas se van a ir al infierno si en donde ellos vivieron es la imagen de Buda la que sobresale y así fueron enseñados. ¿Dónde está lo malo? Él decía, probablemente tú eres cristiano porque en el país donde tú vives es el cristianismo el que sobresale. Pero si tú hubieras nacido allá en esos países, entonces a lo mejor tú hubieras sido musulmán, o hubieras sido budista, hubieras sido hinduista, etcétera, etcétera. Y él decía, ¿y dónde está lo malo de todo eso? ¿Por qué se van a ir entonces al infierno? ¿Dónde está lo malo? Él decía, es posible entonces que millones de personas que practican una religión, millones,
estén todos ellos equivocados porque nosotros decimos que están equivocados. Y después, antes de tener una respuesta a esa pregunta, él soltaba otra y decía, y nosotros mismos, los que nos decimos cristianos, existen cientos de denominaciones cristianas que usan la misma Biblia y la usan para atacarse unos a otros. Entonces, ni entre nosotros hay unidad. ¿Cómo podemos entonces decir que esas personas se van a ir al infierno? Preguntas así, ellos dos, Charles Templeton en su tiempo y Marty Sampson, ahora en estos tiempos más recientes, se cuestionaban. Ahora, ¿por qué apostata la gente? Y he estado hablando ya mucho de esa palabrita, apostata. Y lo primero que tendría que empezar es para explicar qué significa apostasía. Y la apostasía, según el diccionario, se refiere al abandono, al rechazo, a la renuncia de algo que está establecido, sea un partido político o sea una religión. Eso es apostasía. Entonces, cuando hablamos en términos cristianos, decimos que la apostasía es la renuncia, el rechazo a Dios, a Cristo, a la iglesia y lo que significa tener algo que ver con la iglesia. Es rechazar a Cristo, su persona, su deidad, rechazar absolutamente todo, su enseñanza. Es renunciar, rechazar lo que alguna vez se creyó. No se puede ser apóstata si antes no se participó de ahí. Y regularmente el problema con los apóstatas no es que nada más renuncian o rechazan una creencia que antes compartían. No solamente renuncian a eso, sino que ahora se vuelcan en contra con mucha fiereza, atacan esa misma fe que antes ellos defendían. Es increíble ese tipo de cosas, pero eso pasa. La apostasía de la fe ha existido desde siempre. Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar apostasía prácticamente desde el tiempo de Adán y Eva. Desde ahí va a encontrar apóstatas. Es un cáncer. Es el cáncer más peligroso de la iglesia. Se extiende por todas partes, se extiende grandemente, contamina todo lo que encuentra a su paso. En el Nuevo Testamento encontramos apostasía aún antes de que existiera el cristianismo, es decir, antes de que Cristo fundara su iglesia, porque nosotros tenemos claro que la iglesia fue fundada el día de Pentecostés, antes de eso no. Ahí ya empezaron a haber apóstatas. Y la lectura del día de hoy es un perfecto ejemplo de esto, de estos apóstatas. Y para poder entender Juan capítulo 6, versículos 60 al 71, tenemos que hacer un rápido recuento del contexto del capítulo para tener claro qué es lo que está sucediendo y por qué apostatan, por qué apostataron estas personas y por qué apostatan las personas el día de hoy, por qué apostató Charles Templeton, por qué apostató Marty Sampson y por qué han apostatado millones de personas en todo el mundo, en la historia de la iglesia. Y lo que pasó es que los versículos 1 al 15 nos habla de que el Señor Jesús había alimentado a una multitud. ¿Se acuerdan ustedes? Esa alimentación que nosotros llamamos de los 5,000, pero que ya he explicado muchas veces, que en realidad eran como 20,000, porque ahí 5,000 solamente son los hombres. El Señor Jesús alimentó a esos 20,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Al otro día, la multitud fue a buscar al Señor Jesucristo, pero ya no lo encontró ahí. Él estaba en la provincia de Tiberias, que está del otro lado del mar de Galilea. Entonces fueron ellos ahí, ya no lo encontraron, así que cruzaron el mar de Galilea, para llegar hasta Capernaum, que era donde estaba el Señor Jesús, y lo andaban buscando. Lo buscaban y lo buscaban hasta que finalmente lo encontraron. Y cuando lo encuentran, al Señor Jesús, en lugar de darle gusto, ¡pum!, les da una enseñanza y los reprende, pero duro.
y les dice, porque ellos le dijeron, Rabí, te andamos buscando por todos lados. No. Ustedes no me andan buscando a mí. Ustedes andan buscando que les dé de comer gratis otra vez. No me buscan a mí. Están buscando que haga yo algo por ustedes. Pero ustedes deben de trabajar, no por el pan que perece, sino por el pan que es de vida eterna. Y yo soy el pan de vida eterna. Y entonces ahí es cuando empiezan, a ver, ¿qué está diciendo este? Yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y este qué está diciendo? El que come de mi carne y bebe de mi sangre va a tener vida eterna. Y la gente murmuraba. Decía, ¿qué tiene este loco? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo vamos a comer de su carne? ¿Y cómo vamos a beber de su sangre? Eso es pecado. Eso no lo permite la ley de Moisés. No podemos hacer eso. ¿Qué nos está enseñando este? Y había una gran murmuración entre esa multitud que lo estaba escuchando. Y así nosotros llegamos a nuestro relato bíblico de hoy en el versículo 60. Y dice así el versículo número 60. Al oírlas, o sea, al oír estas palabras, todo lo que acabo de comentar, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Ahora, ¿se fijan? Note esto, ya no es nada más la multitud que escuchaba y murmuraba la enseñanza del Señor Jesús. Ya no era nada más la multitud. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban cuestionando? Sus discípulos, los suyos, los seguidores de Él. Ellos están cuestionando la enseñanza del Señor Jesús, porque cuando ellos dicen, ¿quién puede oír? ¿O quién la puede oír? ¿Quién puede oír estas palabras? El sentido de eso es, ¿quién lo puede creer? ¿Quién puede creer eso? ¿Cómo pretende Él que nosotros creamos eso? Y son discípulos los que están cuestionando eso. Entonces, están rechazando la enseñanza del Señor Jesús. Cuestionar es rechazar. No es lo mismo preguntar que cuestionar. A veces nosotros lo usamos en nuestro lenguaje coloquial como si fuera lo mismo. No es lo mismo. Te puede preguntar lo que quiera, cualquier duda, aunque parezca la pregunta más absurda, o aunque su pregunta parezca una herejía. Usted pregunte, puede preguntar, para eso está, para que se le enseñe. Pero cuestionar es otra cosa. Cuestionar es poner en duda, y eso es lo que estaban haciendo los discípulos del Señor. Ahora, por discípulos no entienda solamente a los 12 apóstoles. Discípulo es toda persona que era seguidora del Señor Jesucristo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? Versículo 61. Déjenme le digo algo, el Señor conoce perfectamente los corazones de las personas, conoce su corazón. Conoce mi corazón perfectamente. Y Él sabe muy bien el efecto que puede tener su enseñanza en usted y en mí. Él lo sabe perfectamente. Y Él sabe que su enseñanza es un filtro. Escuche bien, la enseñanza del Señor Jesús es un filtro que deja ver quién de verdad es discípulo y quién no. Porque cuando uno pregunta en la iglesia, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Todo el mundo dice amén. Pero hay personas que siguen al Señor Jesús por motivos equivocados, como estos. Estos lo buscaban no por el Cristo, lo buscaban no por la salvación, no por el alimento de sus almas, lo buscaban para que les diera de comer gratis otra vez. Y hasta lo querían hacer rey. ¿Por qué? Porque creían en Él. No, porque si lo hacían rey les iba a estar dando toda la vida comida gratis. Entonces hay gente que busca al Señor Jesús por motivos totalmente equivocados. Gente que lo busca por tradición, gente que lo busca solo por religión, gente que lo busca para sacar solo un provecho de Él. Pero hay gente que lo busca porque quiere aprender de Él, porque quiere ser como Él. Y el Señor Jesús sabe perfectamente quiénes son unos y quiénes son otros.
quienes los buscan por motivos verdaderos y quienes los buscan por motivos egoístas o por motivos solamente emocionales, pero no realmente porque quieran ser como Él. El Señor Jesús les dice, ¿esto les ofende? Claro, porque la palabra de Dios, ¿sabe qué? Ofende, y ofende mucho. ¿Por qué ofende? Bueno, porque la palabra de Dios nos confronta con nosotros mismos, nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con lo que somos nosotros, y no nos gusta escuchar eso. Por eso preferimos escuchar mensajes del campeón que hay en ti, eso preferimos escuchar. Preferimos escuchar mensajes de Dios te ama, Dios te bendice, Dios te quiere hacer millonario. Esos son los mensajes que la gente quiere escuchar, y en esas iglesias se llenan. La gente no quiere escuchar del pecado, de la condenación, del infierno, del compromiso, del discipulado. No quieren escuchar. Entonces, cuando hay alguien que predica palabra de Dios, puede ofender a las personas. Decía un reconocido pastor a nivel nacional, y creo que en muchas partes del mundo también lo conocen, John MacArthur, decía: deje que el evangelio los ofenda. Ellos ya han ofendido demasiado al Señor. Entonces, cuando uno predica palabra de Dios, puede ofender a las personas. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren que se les hable de eso. Pero es importante, porque si no se les habla de eso, ¿sabe qué va a pasar? La gente empieza a creer a su manera. Y cuando empieza a creer a su manera, y viene alguien y les dice, no, la palabra de Dios dice así, se sienten ofendidos. ¿Cuántas veces ha sucedido que alguien diga, ese sermón el pastor me la está tirando a mí? Qué mala onda, me quemó aquí delante de todos. Yo me tardo como 12 horas en hacer un sermón de 45 minutos. Imagínense 12 horas estar pensando en Gustavo, cómo me lo voy a tronar aquí en el sermón. Eso no pasa, no sucede. Pero la gente, en lugar de decir, wow, Dios me está hablando, la gente dice, gracias a Dios no todos, pero algunos dicen, este me la está tirando a mí. Y dice, me la voy a cobrar. ¿Y cómo se la cobra, Gustavo? No doy diezmo, no doy ofrenda. Y si sigue así, me voy de la iglesia. Pero es la palabra de Dios. En lugar de decir, Dios me está hablando, tengo que reconocer y tengo que reflexionar y tengo que tomar una acción, tengo que cambiar. Si realmente quiero ser un seguidor del Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene alguien y predica palabra de Dios, empieza la murmuración entre los hermanos. ¿Ya viste lo que está diciendo el pastor? Está medio loco, yo creo. No le hagas mucho caso. No le hagas mucho caso. Déjeme le digo algo, mucho cuidado, porque la murmuración es el inicio de la apostasía. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué era lo que hicieron ellos? Empezaron a murmurar y después tomaron una decisión. Dice el Señor Jesús, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículos 62 al 64. En otras palabras, lo que el Señor Jesús les está diciendo es esto, para que tengan una idea de lo que significan estos versículos. Les dice, a ver, si lo que les estoy diciendo ahorita les ofende, no quiero ni saber cómo van a reaccionar cuando vean al Hijo del Hombre subir al cielo en donde yo estaba antes. O sea, si esto que les estoy diciendo no lo pueden procesar, mucho menos van a poder procesar lo que viene. Les dice que solo el Espíritu es el que da vida. ¿Y cuántos dicen amén? Lo vemos desde Génesis capítulo 1, desde ahí. El Espíritu es el que da vida. Y entonces dice el Señor Jesús, y las palabras que yo les estoy diciendo, resulta que son Espíritu y que son vida. O sea, las palabras que yo les estoy diciendo a ustedes son las palabras del Espíritu Santo. Pero aún así, muchos
no creen y rechazan lo que estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Él ya sabe quiénes son de Él y quiénes no. Puede estar una mega iglesia aquí. Pueden estar ahora mismo 5,000 o 10,000 o 15,000, las que sean personas, y el Señor Jesús no se impresiona de eso. Él sabe perfectamente cuántos son de Él y cuántos no son de Él. A Él no le impresiona para nada eso, porque Él conoce nuestros corazones. Él ya sabe quién acepta la enseñanza de la palabra de Dios, aunque a veces sea dolorosa. ¿Quién les dijo que la palabra de Dios tenía que ser suavecita? ¿Quién les dijo? Si el apóstol Pablo escribe en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y que yo sepa, una espada no hace cosquillas. Duele. Y dice Pablo que todavía estando adentro remueve todo. Imagínense, duele. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere lechita. La gente quiere un cerealito, un pancake, y después es un postre. Eso sí. Por eso quieren esa clase de mensajes. Pero el Señor Jesús sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Y entonces Él está tranquilo. Versículo 44, Él dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahora está repitiendo la misma idea. Ahora en este versículo número 65. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Es Dios, déjenme le digo algo, es Dios el que nos concede a nosotros venir a los pies de Cristo. Por eso yo no soy de la idea de acepté a Cristo. Usted no aceptó nada, Cristo lo aceptó a usted. Entiendo lo que quieren decir y no me voy a meter mucho problema en eso, tampoco me gusta andar corrigiendo eso, pero en lo que yo entiendo de la palabra de Dios, en la interpretación que le doy a la palabra de Dios, es Él nos acepta a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre Él, ni le hacemos ningún favor. Él nos hace el favor, porque estábamos perdidos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, y aún así nos mostró su amor y nos llamó. ¿Quién aceptó a quién? ¿Quién aceptó a quién? ¿Cristo a nosotros o nosotros a Cristo? ¿Verdad que sí hay una diferencia? Pero bueno, si usted quiere seguir usando eso, yo sé que es lo común, no hay ningún problema. Solo para aclaración. Pero entonces aquí nos está diciendo que la salvación es de Dios. Dios es el que concede, Dios es el que toca los corazones. No se despertó usted un día diciendo: oh, ¿qué voy a hacer hoy? Oh, yo creo que voy a recibir a Cristo como Salvador. Nadie hace eso. Es Dios el que ha tocado su corazón. Fue el Espíritu Santo el que le convenció a usted. Por eso la obra de salvación es completita de Dios. Usted no tiene nada que ver en la obra de salvación. La obra de salvación es de Dios desde el principio hasta el fin, para que la gloria sea ¿para quién? Para Dios. Porque si usted tuviera algo que ver en la obra de salvación, entonces ya no sería por la gracia de Dios, sino por la elección suya. Y no es así. Es la gracia de Dios. Mire cómo reaccionaron los discípulos. Desde entonces, versículos 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuál fue la reacción de estos llamados, entre comillas, discípulos? Esa es apostasía. Este es un ejemplo claro de apostasía. Ellos escucharon la enseñanza, no la recibieron porque chocaba con sus tradiciones, porque chocaba con su escala de valores, porque chocaba con lo que ellos creían, porque chocaba con todo. Entonces, si choca con eso, no puede ser cierto, porque esa es la evaluación que la gente equivocadamente hace y por eso apostata. Es decir, si yo no lo creo, si a mí no me gusta, si yo no lo entiendo, no puede ser cierto. Así que el que está hablando ahí está loco, está equivocado, no es así. Y eso fue lo que hicieron estos discípulos. Ninguno de ellos preguntó: a ver, Señor, ¿qué estás diciendo?
A ver, no te entiendo, me estás confundiendo. ¿Cómo que tú eres el pan de vida? ¿Cómo que te tenemos que comer y bebernos de tu sangre si queremos vivir? Oye, a ver, Señor, explícame. Eso está bien. Eso hubiera estado perfecto. ¿Y qué creen que les hubiera dicho el Señor Jesús? Oh, pues si no me entienden, váyanse de aquí. ¡No! ¿Qué fue lo que hicieron cuando los discípulos dijeron, ay, Señor, a ver, ¿cómo está esa onda de la parábola del sembrador? A ver, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Rúmbenle de aquí. Ustedes no entendieron. No, Él no dijo eso. A ver, déjenme se los explico despacito. Ya, con manzanitas, para que puedan entender. Y se los explicó. Pero ellos no hicieron esto. Ellos dijeron, esto no puede ser así. Este está loco. Realmente tienen razón la gente que está ahí en murmurar. Vámonos de aquí. Y se levantan y se van de ahí. Y el Señor Jesús voltea a ver a los 12 y les dice, por el amor de Dios, no me dejen solo, no sean mala onda. Si ustedes se van, esto se acabó. Échenme la mano, aguántense. ¿Eso hizo Él? No, eso no hizo Él. Él se volteó y le dijo, ¿y ustedes qué? A ver, ¿ustedes qué? Los está retando. No le podemos poner el tono de ruego. No es tono de ruego. El Señor Jesús los está retando y les está diciendo, ¿y ustedes qué? A ver, ¿se van a ir detrás de estos? ¿Se quieren ir también? Ahorita es cuando pueden. Ahorita. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Una gran enseñanza para nosotros, los pastores, los maestros, los evangelistas, los que predicamos palabra de Dios. No se asusten si se van porque predican palabra de Dios. No se asusten si se quedan solos por estar predicando palabra de Dios. No se les ocurra, diría el Señor, no se les ocurra ni tantito bajarle el volumen a mi palabra para que la gente no se ofenda y pueda venir el otro domingo. No se les ocurra disminuir el mensaje, hablando solamente de las bendiciones, pero no hablando acerca de las consecuencias. No se les ocurra hacer eso. No se impresionen, no se asusten. Eso va a pasar. Porque los que se quedaron eran los que eran realmente los discípulos del Señor. Y eso lo vemos en los versículos finales, cuando el apóstol Pedro le dice, ¿y a dónde quieres que vayamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Y nosotros, estos 12 que estamos aquí, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Y el Señor les dijo, bueno, no los 12, hay un diablillo por ahí. ¿A quién se estaba refiriendo? Al mentado Judas. Era para que Judas reaccionara. Pero no, infortunadamente no reaccionó. ¿Por qué hay apostasía entonces? Cuando nosotros vemos esto, ¿por qué hay apostasía? Bueno, ahora podemos entender razones, entre comillas, por las cuales Charles Templeton y Maurice Sampson y otros muchos más han apostatado de la fe. En la biografía que encontré de Charles Templeton en Wikipedia, en la biografía que encontré de él, ahí mismo en esa biografía dice, él fue pastor de una iglesia tal, aunque no tenía ninguna preparación. Entonces desde ahí empezamos a entender la primera causa de apostasía. Tristemente es un error cada vez más común de encontrar. Pastores, maestros, evangelistas que no están preparados bíblica ni teológicamente. En cuanto a este muchacho, Maurice Sampson, busqué en varias biografías de él, igual no encontré en ninguna de ellas algo que me dijera de su preparación bíblico-teológica. Solamente se exaltaba su habilidad para componer, para cantar y para dirigir un grupo como Hillsong United. Entonces, la falta de preparación bíblica, la falta de preparación teológica es la primera causa por la cual hay apostasía. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente empieza a exaltar las cualidades del tipo que dijo, Señor me llamó para ser pastor. No sabe ni qué está diciendo, pero tiene una habilidad tremenda para hablar y la gente, a eso le fascina, a mucha gente.
Y piensan que eso es ser un pastor. Y lo alaban entonces porque está guapo, porque tiene personalidad, porque habla bien bonito. Y lo empiezan a alabar por eso. O un cantante y se sube y empiezan a alabar nada más lo bonito que toca, lo bonito que canta y lo bonito que compone melodías. Pero el problema de muchos de esos cantantes, como Marty Sampson, es que empiezan como cantantes y después quieren ser pastores sin tener ninguna preparación. Y miren cómo echan a perder un ministerio tan hermoso donde Dios los usa grandemente. Lo echan a perder cuando se autonombran pastores porque la gente los sigue, pero no tienen ninguna preparación bíblica, teológica. Si la tienen, gloria a Dios, porque el Señor está llamando a esos músicos para que pastoreen una iglesia y ahora tienen un don, un talento que pueden desarrollar dentro de sus congregaciones, porque ellos lo practicaron por mucho tiempo. Entonces, la falta de preparación impide que usted pueda entender la Biblia. Eso impide, y cuando impide que usted pueda entender la Biblia, usted empieza a creer a su manera, y cuando algo le choca, dice, no, esto no es así, así que, boom, vamos, aunque no tenga ningún soporte bíblico para decir, esto no es así, pero le chocó porque lo ofendió, y en lugar de decir, Dios me está hablando, me está diciendo, ese pastor está loco, yo me voy de aquí, y se van, la gente se va. Mucha gente dice que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, ya vimos eso la semana pasada. Y bueno, pues las consecuencias son esas. ¿Por qué más hay apostasía? Mire lo que dice Mateo 25, versículo 12. El Señor Jesús está dando las señales antes del fin. Tome en cuenta esto. Está hablando de las señales antes del fin. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que mucha gente, fíjense, hoy, ven, arrepiéntete de tus pecados, ven a los pies de Cristo. ¿Y tengo que dejar de fumar? ¿Y tengo que dejar de tomar? ¿Y tengo que dejar de ir al baile? Esas son las preguntas que a mucha gente le vienen. Oye, porque si tengo que dejar de hacer eso, pues no, qué aburridos son ustedes los cristianos, mejor les sigo como soy. Entonces dice el Señor Jesús, dando señales antes del fin, está diciendo que mucha gente prefiere el pecado, prefiere vivir el pecado, y eso sucede dentro de la iglesia. Hay mucha gente dentro de la iglesia que prefiere vivir en el pecado. Entonces, cuando alguien viene y le está diciendo, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo ofende a Dios, lo que estás haciendo es en contra de la palabra de Dios, se ofende y se va. Eso es apostasía. Una razón más que está relacionada con estas dos anteriores, la falta de preparación y lo que tiene que ver con el prefiero vivir la vida como yo creo. Yo quiero creer a mi manera, no a la manera de Dios, a mi manera. Entonces, una tercera causa relacionada con estas dos está precisamente en lo que leía Gustavo hace un momento. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. La sana doctrina, por supuesto que ofende a muchos, y por supuesto que por eso esa gente prefiere escuchar cuentos. ¿Qué son cuentos? Son cuentos cuando un pastor se sube a predicar y ni toca la palabra de Dios, sino que nada más se la pasa hablando de él. O que cuenta historias, anécdotas. Y uno dice, bueno, a veces uno usa ilustraciones para que se pueda entender mejor el mensaje, pero no, hay personas que usan la ilustración y predican de la ilustración, predican del cuento. No usan el cuento para predicar la palabra, usan la palabra para predicar del cuento. Entonces, dice el apóstol Pablo que la gente va a rechazar, mucha gente va a rechazar la sana doctrina, y por eso prefieren escuchar esos mensajes tan simples, pero vacíos de lo que es palabra de Dios. Y una cuarta razón para la apostasía es cuando Dios no contesta o Dios dice que no a una petición nuestra. ¿Les ha pasado? Dios dice, no, Señor, por favor, te pido esto, y el Señor dice, no. Entonces, alguna gente
dice, oh, a ver, como me dijiste que no, ya no quiero nada contigo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente se cree el centro del mundo y no, resulta que el centro del mundo no es la gente, es Dios. Entonces, en muchas iglesias donde se predica ese evangelio de la prosperidad, ese falso evangelio de la prosperidad, en muchas iglesias, cuando la gente se da cuenta que el centro no es él o ella, sino Cristo, es cuando dicen, a ver, aquí está mal. Yo vine a este lugar porque a mí me prometieron que si venía aquí, Dios me iba a sanar y Dios me iba a reconciliar con mi esposo o mi esposa, o porque me iba a hacer millonario y cosas por el estilo. Entonces resulta que no es así, yo me voy. Porque se cree en el centro de las cosas, pero cuando llegan a entender que el centro de todo se llama Cristo Jesús, no el hombre, entonces apostatan de la fe. Hay mucha gente que le dice a Dios Señor, pero lo tratan como esclavo. Tienen que hacer lo que ellos dicen, y si no lo hacen, se van. Eso es apostasía. En conclusión, la apostasía, mis queridos hermanos, es el cáncer más peligroso de la iglesia. Y como les dije hace un momento, como dice el Señor Jesús, es una de las señales antes del fin. De hecho, es lo que dice también el apóstol San Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Platicaba el viernes con mi hermano Edmundo y Hugo de que la apostasía es un mal que es latente. ¿Sabe qué es latente? Latente es que anda aquí, está volando. Ahí está. Aquí anda volando la apostasía. Aquí en la iglesia Urban Rock en la mañana, en la iglesia búlgara de mediodía, la apostasía está aquí, está flotando. En la iglesia que está en la esquina, que se llama Alfa y Omega, la apostasía anda volando y está esperando una oportunidad para meterse. Y cualquiera de estas razones que yo expliqué y que están ahí en sus boletines puede dar pie al desarrollo de una apostasía en usted. Entonces, si la apostasía está latente, aquí anda, flotando, esperando la oportunidad para entrar, ¿cómo se puede prevenir? O en su caso, ¿cómo se puede corregir? Muy fácil. Muy fácil. ¿Y sabe por qué muy fácil? Porque Dios nos dio la solución. Y esa solución se llama discipulado. Porque solamente con el discipulado nosotros podemos entender el sentir de nuestro Señor Jesucristo, el pensar de nuestro Señor Jesucristo. Solamente con el discipulado nosotros queremos aprender a ser como Él. Solamente a través del discipulado. Sin el discipulado, la gente va a querer seguir creyendo a su manera y a estarse yendo de iglesia en iglesia cuando les dicen algo que bíblicamente no les gustó. Yo estoy de acuerdo que se vaya de una iglesia, inclusive de Sublime Gracia, cuando su pastor empieza a predicar lo que se le venga en gana. Cuando el pastor deje de predicar Biblia, váyase y de verdad busque una iglesia que sea bíblica. Pero cuando el pastor le está hablando palabra de Dios, entonces es la palabra de Dios la que le está hablando a usted. El pastor es solamente el vocero del Señor, nada más. Y si se siente ofendido, ofendida, venga y reclámele a él, no al pastor. Y no se vaya de la iglesia, porque si Dios le habló, a la iglesia que vaya va a pasar lo mismo. Dios le va a seguir hablando. Entonces es con discipulado. Eso fue lo que no hicieron Charles Templeton y no hizo Martin Sampson. No lo hicieron. Solamente aprovecharon las habilidades que Dios le dio, uno para predicar y el otro para cantar y componer. Pero no se metieron a estudiar palabra de Dios. Y la gente, en lugar de motivarles para que estudien, les exaltaron sus habilidades y creyeron que eso era lo correcto. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ya nunca más debemos de cantar canciones de Houston en esta iglesia, porque el tipo es un apóstata. ¿Eso es correcto? ¿Es una decisión correcta?
Pues si usted dice que sí, entonces sería tanto como decir, hay que hacer una fila aquí de los miles que se convirtieron a Cristo por medio del ministerio de Charles Templeton, porque no vale ese cristianismo. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Por supuesto que seguimos cantando canciones de Hillsong. Y por supuesto que tenemos que orar por este muchacho para que venga a los pies del Señor. Mi consejo, y con esto quiero terminar, mi consejo es que todos los días, absolutamente todos los días, lea, estudie y medite la palabra de Dios. Mi consejo es que cuando escuche a otros predicadores, porque hay gente que le gusta escuchar a otros predicadores, está bien, hágalo, pero cuando escuche a otros predicadores, no los busque porque predican bonito, no los busque porque están guapos, no los busquen por eso, no los busquen porque sean chistosos. Hay pastores que se suben al púlpito a predicar chistes, se la pasan diciendo tontería y media, chiste y medio. Esa fue su predicación y la gente sale y dice, wow, tremendo, palabra que nos dio el Señor. ¿Cuál palabra? Chistes, ya te aprendiste un glosario de chistes, pero ¿y de versículos bíblicos? No busque entonces, cuando busque en el internet prédicas, no busque esa clase de tipos, busque siervos que predican palabra de Dios, gente que cuando predica le incomoda, esos búsquenlo, pero le incomoda porque están usando Biblia, porque cuando es Biblia usted no tiene nada que reclamar, por lo menos no al que predica, ahí reclámele al que escribió la Biblia. Busque a los que predican bíblicamente, a los que no tienen miedo de predicar y quedarse solos. La apostasía ha existido desde siempre, pero hoy, en estos tiempos, se ve de una manera cada vez más y más grande. Y nosotros estamos llamados para hacer la diferencia. Nosotros podemos evitar que la apostasía venga a nuestras vidas si nos aferramos a lo que el Señor dice en su palabra y vivimos conforme a su palabra. Y cuando alguien nos predica un evangelio más bonito que este, usted lo puede rechazar y decir, será más bonito o sonará más bonito, pero no es el de mi Cristo. Rechácelo. Y de esa manera usted está contribuyendo a fortalecer su fe, a fortalecer su iglesia y a evitar que la apostasía se meta allí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.